recuerdo cuando estaba en otra frecuencia, sintonizaba con otra frecuencia. Porque aquello que llamamos mente condicionada, nuestra mente condicionada, es simplemente una frecuencia. Es la sintonización con una frecuencia determinada en el campo. Nosotros fisiológicamente tenemos un cerebro y a nivel fisiológico este cerebro recibe ondas electromagnéticas y las traduce en pensamientos, en imágenes, en la vida, en el mundo, en recuerdos. Entonces nuestro cerebro fisiológico lo que hace es simplemente sintonizar con unas frecuencias determinadas. A medida que vamos elevando nuestra conciencia, esto está mal dicho, sería mejor decir a medida que somos más conscientes de ser conciencia, a medida que me voy dando cuenta que no soy, que más allá del cuerpo o la mente soy conciencia, en esa medida soy más consciente de ser consciente. Es decir, soy y sé que soy, y siento que soy. Entonces ahí se produce una frecuencia vibratoria más elevada. Eso nos produce una sensibilización. Nuestra mente se vuelve más sensible y, si queréis, también más vulnerable a sentir nuestra frecuencia vibratoria. De manera que quizás ahora seamos más conscientes de frecuencias de vibración bajas que tenemos, por ejemplo, cuando nos salen los celos, la envidia, la gula, el enfado, el miedo. Nuestro cerebro es una máquina prodigiosa que se vuelve más sensible a todas las frecuencias del campo. De manera que la mente condicionada es simplemente la sintonización con una frecuencia que tienes tú. Y esa mente que está condicionada, a medida que tú eres más consciente, eleva su frecuencia y vas cambiando de emisora. Recuerdo todavía la emisora tan baja que yo tenía hace 20 años, o la frecuencia vibratoria donde yo vibraba. Recuerdo ataques de ansiedad, recuerdo mucha ira, mucho enfado, conmigo, con el mundo y con todos. Recuerdo mucha frustración, recuerdo mucha oscuridad, mucha exigencia. Recuerdo muchos celos, envidia. Y recuerdo que no era feliz, que a pesar de tener lo mismo que tengo ahora, prácticamente lo mismo, no era feliz. Porque ese nivel de frecuencia a mí no me dejaba vivir en paz. Estaba en una pelea continua conmigo y con los demás, con el mundo. Culpaba al mundo, culpaba a la vida, culpaba a mis jefes, culpaba a mis empleados, culpaba a mi mujer, culpaba al sistema. Y también me culpaba a mí. En ese momento mi cerebro, mi mente, sintonizaba con una frecuencia vibratoria muy baja, muy oscura. Hay una grandísima parte de la humanidad que sintoniza con esa emisora. La mayor parte de la humanidad sintoniza con esa frecuencia. Porque el campo es uno, el campo es único. No es un campo particular, es un campo absoluto, es un campo infinito. Y nuestra mente, nuestro cerebro, para que me entendáis, nuestra mente sintoniza con el campo
y del campo se vincula con una frecuencia determinada. Y tenéis que recordar que el campo es una potencialidad infinita. Por lo tanto, en el campo está todo. Todo, absolutamente todo, está en ese campo que eres. Tu mente sintoniza con el campo que eres y vincula o sintoniza con la frecuencia vibratoria que en ese momento tienes. A medida que te vuelves consciente de esa conciencia que eres, a medida que eres y sabes que eres, te vinculas más al presente y vives el presente, este presente que está ocurriendo ahora. A medida que tú vives más en el aquí y en el ahora, eso produce una fuerza, produce una capacidad de sintonizar con una frecuencia cada vez mayor. Una frecuencia que está unida al mismo campo, al mismo absoluto, pero que ya no sintoniza frecuencias bajas, sino que empieza a sintonizar gran parte del tiempo con otro tipo de emisoras de más alta calidad. Y eso lo vamos sintiendo. Los pensamientos se van alternando entre pensamientos de miedo, pensamientos negativos, y vamos alternándolos con una mayor positividad, con una mayor confianza. Y al principio es como una alternancia. A veces sintonizo con esta emisora que me gusta, que es de amor y de confianza, y a veces sintonizo con una frecuencia más baja, que es la que estaba antes. Y ahí durante un tiempo como que pierdo la frecuencia de esta emisora tan gratificante y me vuelvo a meter en la emisora de antes. Y ahí voy alternando durante cierto tiempo. Es como que se me va la onda. ¿Habéis notado cuando vais por carretera? Y ponéis una melodía, ponéis una emisora que os gusta y llega a un determinado punto, la frecuencia se pierde, la onda se pierde y aparece una emisora, por ejemplo, marroquí, como si es española, no tiene nada que ver. Y aparece una frecuencia, ¿no?, por el campo de Gibraltar y te quita, ¿no?, y aparece una emisora que está más cercana, una frecuencia más cercana que es de una emisora marroquí, y te quita la frecuencia, la sintonización que tú tenías, que te gustaba tanto, con la que tú habías elegido, y te conecta con una frecuencia diferente. Esto es lo que pasa en las primeras etapas de la autorrealización, ¿no? Lo primero es que empiezas de alguna manera a saber que tú eres responsable de la frecuencia vibratoria, de tu propia frecuencia vibratoria. No es tu vecino, ni te lo va a dar nadie, sino que tú eres capaz de elevar tu frecuencia vibratoria y tú eres responsable de esa frecuencia. A medida que ganas en conciencia o que eres más consciente de ser consciente, eres capaz de sintonizar más y más veces con ese tipo de frecuencias. Frecuencias de amor, de confianza, de paz, de tranquilidad, de comprensión, de compasión. A veces pierdes la onda y luego te metes en la emisora que no te gusta, una y otra vez se va alternando. Pero lo más importante es que ya tienes la capacidad de sintonizar a veces con esa frecuencia. Esa frecuencia vibratoria más alta no siempre te ofrece una música agradable. A veces te ofrece una música incómoda. Pero aunque te ofrezca una melodía que no te guste, te lo sigue o te la sigue ofreciendo a un nivel de alta frecuencia. Porque cuando tú ves y descubres tu celo, aunque esa canción de los celos o la envidia no te guste, sigues en la misma frecuencia, en la misma emisora consciente. Y esa emisora sabe exactamente
la melodía que te tiene que poner en cada momento. ¿Sabes que es necesario que veas tus celos o tu envidia? Es necesario que conozcas esa canción claramente. Porque si no conoces esa canción con claridad, te puedes perder en otras emisoras. Es necesario conocer la canción, que a veces no te gusta, para mantenerte y ascender a una frecuencia vibratoria más alta. La primera característica de aquellos que estamos en este camino, la primera y la más importante, es que el campo nos ofrece, nos pone por delante todas aquellas canciones que antes estaban más o menos ocultas y ahora te las repite una y otra vez. Te pone por delante todas aquellas asignaturas pendientes que están pendientes por no haberlas aprobado todavía. Y si todavía eres una persona celosa, te muestra con más claridad los celos. Y si cuando aparezcan los celos te sientas y miras los celos, te darás cuenta que los celos son una forma de miedo, que los celos son desconfianza y que sintonizan casi con el odio. Y te darás cuenta el daño que te hace esa frecuencia. El daño no solamente a nivel psicológico y mental, sino a nivel físico. Y te darás cuenta cómo cuando te enfadas también se produce un daño en tu cuerpo físico y un deterioro. Y como yo he dicho muchas veces, no pasa nada porque te enfades. Lo que sí pasa es que defiendas una hora después el enfado. Todos nos enfadamos y no ocurre nada si nos enfadamos, si por un momento perdemos el norte, como se dice aquí en esta tierra, ¿verdad? Pero cuando te des cuenta, toma la oportunidad de no darle más energía al enfado, de no justificar el enfado, porque el enfado nunca está justificado. El enfado justificado solamente aparece desde la inconsciencia de saber o de no reconocer lo que somos. Cuando reconocemos lo que somos, el enfado dura lo que dura y luego se trasciende, luego se disuelve. Porque cuando recuerdo quién soy, la conciencia que soy, y recuerdo que la conciencia del otro es la misma conciencia que la mía y que los dos somos el mismo o la misma conciencia, el enfado se cae. Por lo tanto, no te enfades cuando te enfades. Simplemente, cuando te enfades, amorosamente, perdónate por enfadarte. No pasa nada porque te enfades. Simplemente reconoce el enfado y reconoce el daño que te produce el enfado. Cuando aparezcan los celos, simplemente date cuenta de que tienes miedo, de que no amas, de que simplemente tienes miedo. Una persona celosa no ama. Una persona celosa tiene miedo. Por lo tanto, todavía no conoce el amor. Está dominada por el miedo. Cuando aparezca la envidia, simplemente tienes que darte cuenta de cómo te comparas, de cómo buscas un argumento perfecto para señalar a ese de fuera que tiene más dinero y seguramente tiene más dinero que tú porque lo roba de alguna manera. Y eso se llama simplemente envidia. Cuando te des cuenta que tienes esa envidia, que estás sintonizando con la envidia, simplemente date cuenta, no sigas justificando tu envidia, porque la envidia no es más que una comparación que haces con el otro. Y en esa comparación que haces con la otra o con el otro, tú no te quieres nada. Tú te sientes inferior a ese otro, a esa otra. Buscas la culpa del otro
para justificar tu envidia. Y eso te hace mucho daño, porque se está produciendo una desvalorización mental, psicológica y, por supuesto, a nivel corporal. Cuando tú sientes envidia, inconscientemente, lo que estás es sintiendo un sentimiento de inferioridad que todavía tienes en tu cuerpo y que no tiene sentido. Nadie es inferior a nadie. Por lo tanto, la envidia es la locura, una de las locuras de la neurosis humana, al igual que los celos. Nadie tiene por qué poseer a nadie. Aunque lleves casado 30 años, no tienes una propiedad. Tienes una compañera o un compañero, nada más. A medida que te vas dando cuenta también de tu orgullo, te vas dando cuenta que también es miedo, que es un intento como de sentirte por encima del otro o de la otra, en un intento vano de sentirte con más poder, de sentirte por encima, cuando realmente no te puedes sentir por encima, porque si no, no tendrías orgullo. La persona orgullosa tiene un complejo de inferioridad tremendo, que no quiere ver y que no quiere tocar. Cuando sientas la ira de la justicia, no el enfado en sí mismo, sino la capacidad de juzgar al otro, de sentir lo que está bien y lo que está mal, pregúntate qué está pasando a nivel profundo. ¿Qué pasa con ese juez o esa jueza que llevas dentro? Que se cree que lleva la razón, que se cree que el otro se equivoca, que se cree que sabe lo que está bien y lo que está mal. Y a eso le llamaba Buda la ignorancia. No somos capaces de saber exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No tenemos ni idea de lo que es mejor y de lo que es peor. Cuando salga vuestra vanidad, no es que sea mala la vanidad, es simplemente que vivir dominado o dominada por la vanidad, lo único que hace es que tú no puedas ver tu realidad profunda, que simplemente te quedas en el mundo de la forma, en el mundo de la imagen. Estás dominado por la imagen. La imagen es tu celda, es tu prisión. No puedes ver tu naturaleza esencial y profunda. Te quedas siempre en el cuidado de la forma, cuando la forma es simplemente una forma temporal. Es un cascarón simplemente, que va a durar un tiempo y que no tiene ninguna importancia. Cuando de alguna manera te das cuenta de tu avaricia, simplemente estás tocando con tu miedo a la carencia. E inconscientemente estás sintiendo que tu mundo es carente, que no vives en la abundancia, que vives en la más absoluta carencia y en el miedo a la carencia. Y sin darte cuenta estás atrayendo más de lo mismo, más carencia a tu vida. No vives en la abundancia, vives con un sentimiento que se llama carencia. Así que cuanto más retienes, cuanto más intentas guardar, cuanto más intentas quedarte y no compartir, más carencia atrae. Cuando vives en el miedo, cualquier tipo de miedo o el miedo en general, no confías en lo que eres. No confías en el universo, no confías en la conciencia, no confías en Dios. Confías en Satanás, en el maestro del miedo.
y eso te hace tantísimo daño, no le das un sitio al miedo. Y no darle un sitio al miedo, como sabéis, es nutrir el miedo. Tenéis que empezar a darle un sitio a vuestro miedo para no seguir nutriéndolo. Porque si no, vuestra frecuencia, que por un momento se elevará, luego volverá a la misma oscuridad del miedo. Cuando sentís la pereza y os dejáis dominar por la pereza, lo único que estáis haciendo a nivel inconsciente, os estáis contando un cuento chino. Un cuento que tú te crees y que lo haces realidad. Esa pereza, digo, tóxica, contaminante, donde no te tomas la responsabilidad de tu vida, donde no te haces cargo de ti, donde tú te cuentas a vivir que son 2 días y no haces nada por crecer, por evolucionar. Y te quedas ahí, pensando que la vida es simplemente 4 copas de vino y 6 viajes. Y eso no te da nada al final de tu vida, eso no te dio nada, no te va a dar nada. La fortaleza y la grandeza llega de tomar la responsabilidad de tu vida y sentir que de momento solamente tienes una vida, que no tienes certeza de que pueda haber más. Ahora mismo la certeza que tienes por experiencia propia es que tienes una vida y esta vida tienes que aprovecharla al máximo en cada momento. No puedes vivir más en el país de la fantasía, esperando que algo pase más adelante, que te cambie la vida. La vida solamente te la puedes cambiar tú, nadie más. Y tienes que hacer ese acto de responsabilidad. A nivel profundo, quiero decir, también a nivel material, pero sobre todo a nivel profundo, a nivel espiritual. Ser consciente de cuando aplastas a los demás. Ser consciente de cómo lo aplastas, de qué manera aplastas a tu pareja, de qué manera aplastas a tu hijo. ¿Cuál es la estrategia que sigue tu ego para hacer daño a los demás? Y sentir que ese daño que le haces a los demás también te lo haces a ti. Es imposible hacerle daño a los demás y no hacerse daño a uno mismo, a una misma. Sentir cuando pierdes el norte, cuando pierdes esa frecuencia vibratoria, cuánto daño te haces y cuánto daño haces a los demás. Y cuando te des cuenta, simplemente perdonarte. Tomar conciencia del daño. No tienes que hacer un esfuerzo, no tienes que hacer nada espectacular. Simplemente tomar conciencia de cómo, sin darte cuenta, de forma automática, le hiciste tanto daño y te hiciste tanto daño a ti. Simplemente con eso basta. Eso es lo que va a hacer que nuestra frecuencia vibratoria vaya subiendo. Vayamos sintonizando con la energía del amor. Y esa energía del amor nos va a llevar cada vez más y más a la energía de la paz y de la inteligencia.
sentir cómo no te cuidas, como tantas y tantas veces, sin darte cuenta, dejas de cuidarte en tantos aspectos. Cómo a veces tan solamente te importa o estás pendiente de los demás, o de lo que piensan los demás de ti, y tú no estás pendiente de ti, y tú no realmente no haces lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y toda esta conciencia que va apareciendo, que está aquí ahora presente, toda esta presencia consciente que está aquí ahora, que no puede salir de aquí ahora, hace que tu frecuencia se vaya elevando, se vaya elevando, se vaya elevando. Y que la herida se vaya abriendo y al mismo tiempo se vaya sanando, se vaya sanando, se vaya limpiando, se vaya limpiando. No es posible limpiar una herida sin dolor. Y el dolor que estoy hablando simplemente es el dolor que traduce nuestra ignorancia. Es el dolor que me hace sentir, joder, si lo hubiera sabido antes. Simplemente eso. Aquí la culpa en este trabajo, en este proceso, no tiene cabida. Solamente la cabida la tiene la responsabilidad, la conciencia. El ser cada vez más consciente del daño que me hago a mí y a los demás. Porque no queremos hacer daño, esa es la realidad. Simplemente hacemos daño desde el miedo. Y cuando entramos en esa sintonía, en esa emisora, hacemos daño. Jamás podremos hacer daño a nadie en la frecuencia vibratoria del amor consciente, de la presencia. Ahora mismo somos incapaces de hacernos daños a nosotros y a los demás. Justo ahora. Es imposible. En este momento nadie es capaz de hacer daño. Simplemente porque nuestra frecuencia vibratoria grupal está tan elevada, lo vemos tan claro que es imposible en este momento poder hacer daño a nadie. Ni siquiera a un mosquito. No, simplemente la emisora se te fue. Cuando sientes miedo y eres consciente del miedo que sientes, ya estás elevando de nuevo la frecuencia. Ya estás intentando sintonizar. Igual te cuesta sintonizar porque la frecuencia del miedo es muy potente y a lo mejor te lleva tiempo. Pero de alguna manera cuando te das cuenta, cuando tomas conciencia, ya lo estás haciendo. Ya estás sintonizando o tratando de sintonizar esa frecuencia o esa emisora en la que estabas antes, donde hay una sintonía de paz y amor. El mero hecho de darse cuenta ya es importante. Y poner la intención de darme cuenta y de seguir dándome cuenta es dar espacio. Es sentir el miedo y saber que tengo miedo ahora. Sentirlo y permitirlo, sentirlo y permitirlo. El acto de sentir conscientemente y permitir conscientemente es como si le diéramos a la rueda de la radio para sintonizar, para empezar a sintonizar otra emisora. Igual tardamos, porque a lo mejor la emisora que hemos sintonizado, la del miedo digo, es muy potente en ese momento. La onda vibratoria es muy potente. Pero si insistimos y nos damos cuenta de lo que está pasando
y damos espacio a eso que está pasando y no nos culpabilizamos, simplemente estamos muy presentes y muy conscientes, seguramente vamos a salir de esa emisora con más rapidez y vamos a sintonizar de nuevo con la emisora de la calma, de la paz y de la comprensión. Es una sensación corporal. Es una sensación corporal, simplemente. El sentimiento es algo diferente. El sentimiento es un pensamiento sentido. ¿Ok? El sentimiento es un pensamiento que siente, o un pensamiento sentido. Entonces, tenemos que salir del pensamiento y del sentimiento y quedarnos con la sensación, que es simplemente una sensación corporal, seguramente desagradable en este contexto. Un sentimiento negativo genera una sensación desagradable. Y lo más importante es no quedarte ni en el pensamiento ni en el sentimiento, que es un pensamiento sentido. Es decir, es un pensamiento con una historia, con un discurso. Es llevar la atención a la sensación corporal y darle espacio a esa sensación sabiendo, porque ya tú lo sabes, que es el resultado de un pensamiento sentido de miedo, de un recuerdo negativo. ¿Vale? Una vez que ya sabes que es simplemente un recuerdo negativo, intenta llevar la atención al cuerpo, exclusivamente al cuerpo, a la sensación corporal, y eso va a hacer que podamos salir de esa frecuencia con más rapidez. Permitir la sensación para poder salir del sentimiento y el pensamiento que la generó. De manera que fijaros lo importante de ser consciente. Es vital. La meditación no es más que ser consciente. Es decir, soy y siento que soy. Esa es la más alta meditación. Soy y siento que soy. Y cuanto más tiempo eres y sabes que eres y sientes que eres, más se eleva vuestra frecuencia vibratoria con el tiempo. Caminar sabiendo que estás caminando, aunque para el ego sea muy aburrido, porque el ego lo que quiere es fantasear. Aunque sea aburrido para el ego, caminar se convierte en un acto sagrado cuando sabes que caminas. Ducharte se puede convertir en el mismo acto sagrado cuando sabes y eres consciente de la ducha, del agua caliente. Comer es el mayor acto sagrado que puedes hacer a nivel corporal, a nivel digestivo. Comer y sentir que estoy comiendo es un acto de amor. Comer y no darme cuenta que estoy comiendo es un daño corporal que me hago. Hacer el amor, saber que lo estoy haciendo, hace que sea el amor, no que lo haga. Porque para sentir el verdadero amor no hay que hacerlo, hay que serlo. Y haciendo el amor y sabiendo que yo soy, dejo de hacer el amor y me convierto en el amor mismo. Se produce un vínculo y una comunión con el otro cuerpo y con mi cuerpo. Un vínculo sagrado que cambia todo el acto sexual.
trabajar y saber que soy y sentir que soy, le da al trabajo una cualidad y una capacidad, una potencialidad que no podemos ni imaginar. Por lo tanto, el yo soy, el sentir que yo soy, no el repetirme yo soy, yo soy, yo soy, desde el pensamiento, sino sentir que soy esta conciencia o esta presencia que está aquí presente, sentir que soy y sentirlo aquí, eleva mi frecuencia vibratoria mucho más de lo que podéis imaginar. De manera que en estas sesiones recibís enseñanza, porque esto es una enseñanza. Los budistas le llaman Dharma. Esto es Dharma. El Dharma es la enseñanza. De manera que en el budismo el maestro enseña el Dharma. La enseñanza de sabiduría, de amor. Y entonces hay tres maneras de escuchar la enseñanza. Tres maneras completamente diferentes. La primera, que sobre todo se da en los grupos de iniciación, y yo lo noto, que parece que yo soy el profesor y ellos son los alumnos, que vienen a aprender no sé qué, aprender a ser felices. Entonces, ellos están intentando encajonar el nuevo aprendizaje. Me escuchan opinando sobre lo que escuchan, interpretando o tratando de encajar en su aprendizaje el aprendizaje o la enseñanza que yo les doy. Y entonces yo simplemente soy un buen profesor. O malo. Eso lo noto cuando alguien se va, digo, soy mal profesor. Cuando se quedan, digo, para este soy buen profesor. Y entonces ahí simplemente llega una enseñanza intelectual, que de alguna manera puede ayudar en algo. Me convierto simplemente en un profesor del alumno que por fin me estaba buscando. Y aparece el maestro cuando el alumno pues está preparado. Pero en esa frecuencia, donde yo trato de entender lo que me está diciendo Sebastián, pero por dentro estoy opinando sobre lo que está diciendo, y en esto estoy de acuerdo, pero esto no lo entiendo muy bien, ahí solamente hay un vínculo entre un profesor y un alumno. ¿Ok? Y el alumno pues se aventajará un poquito más o se aventajará un poquito menos. La segunda forma de escuchar es desde el corazón. Ese es el inconsciente. Mientras desde que la primera forma de escuchar lo escuchamos desde la mente condicionada, desde la mente finita, desde la mente condicionada, la segunda forma de escuchar, que llega más al corazón, profundiza más en nuestro inconsciente. Es decir, de alguna manera salgo de la cabeza y empiezo a sentir el corazón y a escuchar con el corazón. Y entonces el profesor se convierte en un maestro amoroso. En un maestro que de alguna manera me ofrece amor. Y me lleva a un campo que está ahí, pero que normalmente no visito. Un campo inconsciente en el que está ese amor, pero que raramente siento porque la mayor parte de mi día a día me paso en la mente condicionada, en la mente de alumno, en la mente que interpreta, que opina, que difiere, que está de acuerdo, que no está de acuerdo. La segunda forma de escuchar desde el corazón es una forma más profunda de escuchar. Es una forma donde de alguna manera el maestro puede darte algo, puede ayudarte a sentir, a intuir el amor que eres.
de manera que eso se convierte en una forma de escucha devocional. Y hay muchos alumnos, discípulos, que se convierten en discípulos cuando escuchan a su maestro desde el corazón. El vínculo deja de ser profesor y alumno o alumna y se convierte en maestro y discípulo. Es una forma potente para elevar nuestra frecuencia vibratoria. Simplemente no interpreto, simplemente escucho desde el corazón, con mucho amor, con mucha devoción. Y la tercera forma de escuchar, que es la más sublime, el rol cambia de nuevo. El profesor ya no es profesor ni es maestro. La tercera forma de escuchar se escucha desde el superconsciente, que es la pura conciencia. Ahí el maestro desaparece y también el alumno, el discípulo. Y ahí la enseñanza se convierte en pura conciencia, se convierte en una unidad, en una totalidad, donde lo escuchado se mezcla con la escucha, con el que escucha. Donde el maestro y el alumno desaparecen en favor de Dios. Donde Dios se escucha a sí mismo. Donde el maestro o el profesor, el discípulo, poco a poco se van disolviendo. Y lo que queda es un vacío completamente lleno de poder y de energía. Un infinito amor, una inteligencia universal. La mente se convierte en el campo, en lo absoluto. Y ese campo, que antes representaba un campo de amor, ahora se convierte en un campo infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Un campo sin límites, un campo de infinita potencialidad, donde la unidad prevalece y la separación desaparece. Y esa es la escucha, la más alta escucha que se puede alcanzar. Desde este tipo de escucha se puede alcanzar la iluminación rápidamente. Y cuando no solamente escuchas de esta manera, cuando tu atención consciente no solamente está presente ahora, sino que pones la intención de ser y sentir que eres en cada momento de cada día, y te aseguro que lo vas a sentir más y más veces si pones esa intención, te vuelves cada vez más consciente de ser la conciencia. Y se produce con el tiempo un milagro, que no es milagro, que es tu verdadera naturaleza. Te vuelves la conciencia, mejor dicho, reconoces la conciencia que eres más y más tiempo. Y esa conciencia que eres, ese sentir que eres, está cada vez más presente, más presente, más presente. Incluso intentas que esa presencia, sin esfuerzo, porque no tiene que haber un esfuerzo. Fijaos, ahí está la diferencia entre la concentración y la presencia.
La concentración es un esfuerzo. La presencia es sin esfuerzo. Porque para sentir tu propia presencia no tienes que obligarte a meditar en la cruz, por ejemplo, o en Buda. La meditación se produce cuando tú recuerdas que eres la conciencia, aunque en ese momento simplemente estés mirando una flor. Aunque simplemente estés trabajando y estés poniendo tu atención en el trabajo. Pero si poniendo la atención en el trabajo eres consciente de la atención que estás poniendo en el trabajo, eres consciente de ti, eso se llama meditación. Y eso no requiere ningún esfuerzo. Al principio parece que sí, pero no es así. Poniendo la intención de acordarnos de nosotros, de acordar la conciencia y la presencia que somos, esto se va alcanzando de forma natural. Lo que te estoy diciendo es que llevas toda la vida así. Y cuando llevas toda la vida así, esto se llega a convertir en algo natural. Siento que no tengo tensión en la mano. No me produce... Estoy acostumbrada a esta tensión, ¿sabéis? Y cuando alguien te dice, pero tú no ves lo que estás haciendo, tú no eres consciente del daño que te estás haciendo, tú no eres consciente de... Cuando vas poniendo conciencia y conciencia a tu vida, ¿qué va a pasar? Que la mano se va a abrir de forma natural. Y ahora os aseguro que cuesta abrir la mano. Y parece que tengo que hacer un esfuerzo para que la mano se abra. Pero simplemente lo que está ocurriendo es el hábito, es el tiempo que llevo con el puño cerrado. Pero a medida que vas soltando esa tensión, ¡guau!, lo vas notando. Tendríais que hacer este ejercicio. No sé si ahora en vuestra casa porque lo vais a notar. A medida que vais soltando la tensión y os dais cuenta que parecía que estabais cómodos o cómodas, pero que había mucha tensión en el puño, a medida que vais soltando la mano, aunque cueste trabajo, mucho trabajo, parece que cueste mucho trabajo, va a ir volviendo a su posición natural. El músculo contraído y tensionado se va a abrir completamente, a relajarse completamente y a encontrar su verdadero bienestar, su naturaleza, su estar de forma natural. Estar de forma natural es simplemente ser y vivir siendo. El asunto es que haces y te olvidas de ser lo que eres. Y fijaros qué pasa cuando te vuelves cada vez más consciente. Que esa conciencia que cada vez está más presente, es decir, que tu presencia es más consciente de ser la presencia, incluso llega en algún momento al sueño. Y entonces no parece que se apaga la luz y se apaga el día cuando sueñas, cuando te vas a la cama, sino que el sueño continúa. El sueño que estás viviendo en vigilia simplemente se extiende por la noche también y sigues soñando. Y del sueño de vigilia pasas al sueño, que llamamos consueño. Y si te duermes con esa intención de ser consciente de cómo tu cuerpo primero se va relajando, tu mente condicionada luego se va disolviendo también, te darás cuenta de cómo, a pesar de que el cuerpo y la mente condicionada, la mente finita desaparezcan, se vayan disolviendo, la conciencia permanece, porque es lo que tú eres. Incluso, si sigues haciendo esta
esta práctica, llegará el momento en que seas consciente de tus propios sueños, de cómo la mente sigue funcionando en otra frecuencia cuando te vas a la cama. Del sueño de vigilia pasas al sueño de la noche y la mente cambia, la actividad mental simplemente cambia. De este sueño, que parece muy vívido y muy coloreado y muy lúcido, simplemente la mente cambia su actividad y entra en una frecuencia diferente. Y entonces te vas a dar cuenta de tantas y tantas cosas. Vas a ser consciente de tu propio sueño, vas a ser consciente de cómo tu cuerpo está dormido y tú estás despierta. Y cuando el sueño aparece y te das cuenta del sueño, te das cuenta que el 90% de los sueños son sueños basura, que no sirven de nada. Vas notando tus sueños basura, vas dándote cuenta de la cantidad de sueños basura que se producen. Y el sueño basura simplemente es un reseteo de la mente. Es un resetear el móvil, es un resetear el programa, el ordenador. Porque la mente por sí misma se resetea cada noche, se limpia de basura. Lo hace solo, lo hace sola. Y esto supone el 90% de los sueños que tenemos por la noche. Y luego hay un segundo tipo de sueño, que es el sueño donde aparecen y se cumplen nuestras necesidades. Fijaros, el ser humano, por miedo, no cumple muchas de sus necesidades. Entonces la mente, la actividad mental, el campo consciente por la noche, utiliza la mente del sueño para cumplir necesidades que tú reprimes durante el día. Es decir, si tú eres, por ejemplo, un marido fiel y en el fondo tienes la necesidad de tener acto sexual porque quizás tu pareja ahora esté pasando por un mal momento o no pueda compartir contigo esto, tu necesidad sexual aparece en el sueño nocturno. Y entonces tienes sueños donde se cumplen en este caso tu necesidad reprimida. Y este es el segundo tipo de sueño. Y hay tantas necesidades que tú reprimes que puedes soñar cada día con algún sueño para cumplir alguna necesidad. El tercer sueño del que vas siendo cada vez más consciente y va apareciendo es el sueño donde recuerda experiencias pasadas, donde tienes la certeza, porque el sueño es diferente, donde aparece la certeza de haber de alguna manera manifestado en esta dimensión de otra forma. Y como llaman los budistas, pues tienes la certeza de tus vidas pasadas o de una serie de vidas pasadas. Puedes ver claramente que no es un sueño normal, es la intuición profunda, es la imagen profunda de alguna otra vida donde viviste una serie de experiencias que de alguna manera te trajeron de nuevo aquí, a repetir esta dimensión. Y entonces puedes descubrir muchas de tus vidas pasadas, algunas muy llamativas. El cuarto sueño que se produce es aquello que se llama premonición. Y entonces tu inconsciente, el campo que lo abarca todo, te puede mostrar situaciones que van a aparecer en un futuro, quizás al día siguiente. Es como que el campo te regala la visión, te anticipa la visión de aquello que ya está escrito y va a suceder. Y también eres consciente de ese tipo de sueños premonitorios. Y por último, cuando te haces un maestro del sueño, un maestro de la conciencia, porque eres la conciencia misma, y te haces un maestro del sueño,
aparece el quinto sueño. El quinto sueño viene del superconsciente, viene de lo más alto y aparece en forma de enseñanza profunda. Aparece en forma como de campo sagrado que te indica y te señala. Y que te señala y te manda una señal certera sobre a lo mejor alguna decisión que tienes que tomar o algún camino que tienes que emprender en ese momento. Cuando te haces un maestro de la conciencia en vigilia, se produce de forma natural, más adelante, cuando menos te lo imagines, lo que se llama la conciencia del sueño. Y entonces también los sueños son una oportunidad de seguir explorando tu verdadera naturaleza. Hemos perdido el hábito de saber, de tener la presencia suficiente, de vivir el aquí y el ahora, de forma simple. La mayor parte del día nos enfrascamos en la cabeza, en lo que pasó y en lo que puede pasar en el pensamiento. Y de esa manera perdemos la vida, perdemos la sensación de vida, perdemos la sensación de ser. Cuando estoy despierta, estoy aquí. Sé que soy una conciencia que está presente, viva, llena de energía, de poder. Yo soy y siento que soy. Soy la conciencia que está aquí presente. De esta forma, a través de esta experiencia ahora. Y simplemente soy y sé que soy. Y además de saber que soy, sé que esto es simplemente un sueño. Es una experiencia que se está produciendo en este momento. Y yo soy, siempre soy el testigo de la experiencia. Soy la experiencia que se está viviendo en este momento, de esta forma. Soy el testigo y la experiencia misma. El testigo y la experiencia, el observador y lo observado, se funden en una unidad. Y simplemente vivo y disfruto de la experiencia presente que soy yo. De manera que soy un sueño soñado, siendo consciente de que soy el sueño soñado y que más allá del personaje soñado, soy el mismo sueño y el soñador del sueño. Soy todo. De manera que tenéis que elegir, y alguna vez ya lo dije y lo vuelvo a repetir, tenéis que elegir la fórmula que más os guste. O sentir que soy, es decir, sentir que soy y sentirlo, y eso me va a llevar continuamente al presente, es decir, yo soy y sé que soy y lo siento, o buscar la otra fórmula, que es sentir, saber, sentir que esto es un sueño, que es una experiencia manifestada, que se llama vigilia y que continúa en una experiencia manifestada, un poco diferente, con una actividad mental diferente, en otra frecuencia diferente, y que continúa por la noche en el sueño. Elegir una de las dos, o sentir que eres la conciencia, la presencia pura de la conciencia, o sentir una y otra vez que todo esto es un sueño. Y a la hora de dormir, os recomendaría que practicarais el yoga, uno de los yogas de Naropa, que es este, el yoga del sueño, que es soy y sé que soy, y en ese saber que soy, dejo que mi cuerpo, primero, el cuerpo físico se vaya relajando, siendo yo consciente de cómo el cuerpo se va relajando.
Y cómo mi mente, que quizás esté agitada, también poco a poco, simplemente al observarla, poco a poco la mente también quizás se vaya calmando un poco. Y ahí, como mirando de reojo, nos quedamos dormidos. Intentamos mantener la presencia consciente, pero sin esfuerzo, sino de una manera completamente relajada. Hasta que el cuerpo y la mente se metan en lo que se llama o lo que llamamos el sueño. Igual, en un periodo que puede rondar entre los 4 o 5 meses y el año, empezáis a ser conscientes de que estáis soñando. Empezáis a tener sueños del segundo tipo, donde cumplís vuestras necesidades reprimidas y sois conscientes de ese tipo de sueños. Sueños del tercer tipo, empezáis a tener sueños diferentes, completamente de un color diferente, de una calidad diferente, donde veis alguna otra vida que habéis tenido y que os muestra algo significativo, que os va a dar una oportunidad para seguir creciendo. Incluso podéis empezar a ver cosas que van a pasar. Al ego le da mucho miedo de esto, pero esto os va a servir para confiar y entregaros, porque todo lo que tiene que pasar a partir de ese momento va a pasar para un mayor bien, todo, aunque al ego le dé miedo. Llega un momento que del miedo del ego pasas a la confianza absoluta y sabes que lo que tiene que pasar va a pasar. Y aunque parezca que al principio pueda ser desagradable, te aseguro que tiene que pasar para un mayor bien. Por lo tanto, no es lo que piensas. Y finalmente incluso puede aparecer sueños que te envían señales claras, mensajes claros que te van a llevar por el camino que tú quieres, que tú necesitas. Esto es la práctica del yoga del sueño, que es un yoga tántrico, que yo aprendí hace casi 20 años y que practiqué durante 3 años. Un poquito más definido y profundo, un poquito más elaborado, pero básicamente es simplemente, primero mantener la conciencia a lo largo del día cada vez más, intenta caminar y sentir que estás caminando, intenta comer y sentir que estás comiendo, intenta, cuando pienses, ten conciencia de que estás pensando, cuando trabajes intenta por un momento sentir que estás trabajando, aunque tengas que parar un momentito hasta que te acostumbres. Y lo primero es esto, y luego ese grado de conciencia que va a ir aumentando, también ponerlo en práctica, tener la sensación, el sentimiento, tener la intención, quería decir la intención, de hacer esta práctica también por la noche, es sentir que soy, que todo es un sueño, cualquiera de las dos fórmulas vale, y dejar que el sueño venga, dejar que el cuerpo se vaya relajando en el sueño, que el cuerpo se vaya durmiendo, que la mente se vaya también relajando en el mundo del sueño y que la conciencia, tú, permanezcas vivo. Podéis llegar a asustaros porque podéis ver y escuchar cómo vuestro cuerpo ronca. Podéis escuchar vuestro propio ronquido. Es algo muy habitual cuando practicas el yoga del sueño y lo dominas. Escuchas y ves claramente que tu cuerpo está completamente dormido y tú, la presencia que eres, estás despierta. De hecho, siempre estás despierta, siempre. Lo que pasa es que te olvidas de ti. Gracias. Esto que tan interesante resultado podría poner en el grupo. ¿Cómo? Que lo que estás hablando es muy interesante, que si lo podrías extrapolar en el grupo, o sea, que lo podrías explicar en el grupo. Porque cuando salga que se me va a olvidar todo. La práctica del sueño. Sí. Vale, sí, pues pondré una reseña. Y luego fijaros,
Esto se sale del sentido común de la mente normal, de la mente corriente. Cuando llegamos a este punto, la mente condicionada pues no puede entender lo que está pasando. Lo único que está pasando es que estamos abarcando el campo absoluto de la conciencia que somos. No nos quedamos en la mente digamos consciente, que diríamos que es un poco la mente estrecha, la mente condicionada, ¿no? La mayor parte de la gente, del ser humano, pues transita la vida desde la mente condicionada. Una pequeña parte de la mente que es como la punta del iceberg, ¿veis? Esa punta del iceberg que se ve, que es como un 10% o un 8% de lo que es el campo, ¿no? La mayoría de los seres humanos transitan su vida en ese 8 o 9%. Están dormidos, como decía Buda, viven dormidos. Solamente ven una pequeña parte de la realidad. Una realidad que no es realidad, no es real porque es interpretada. Por lo tanto es un mundo como estrecho y particular, pero no están viendo toda la realidad. Y eso se llama, digamos, mente consciente, para que me entendáis, o mente condicionada. Luego hay otra gran parte del iceberg, que está escondido bajo el océano, que es una gran parte, que podemos llamar inconsciente. El inconsciente sigue siendo conciencia. Lo que pasa es que es el campo amplio de la conciencia, un campo que está ahí, que somos, pero el cual no es accesible si no ponemos el empeño. Cuando accedemos al inconsciente, nuestro conocimiento aumenta. La ignorancia desaparece, como decía Buda. Desaparece nuestra ignorancia y nos convertimos en el Buda. Tenemos conciencia absoluta de todo. Tenemos el conocimiento. Nuestro mapa se abre completamente. Y por último, está la parte del iceberg. Sabéis que el iceberg es hielo, es agua helada. Está la parte del iceberg que lentamente que se va evaporando, se va evaporando, se va evaporando. Y esa parte del iceberg que se evapora es el supraconsciente o el superconsciente, que es Dios o el universo. Es, dicho de otra manera, la pura conciencia. Cuando nosotros tomamos el agua puede tomar 3 estados. El estado del hielo, que es un estado frío, donde las moléculas están como más comprimidas. Es un estado cerrado, es un estado donde no hay calidez, donde no hay fluidez. Hay mucha condensación, mucha rigidez. Ese es el estado en el que vive el 90% de la humanidad. Para que me entendáis, y tomando la metáfora del agua. La mayor parte de la humanidad vive helada. Llega un momento en que nos empezamos a despertar a la conciencia que somos y entonces elevamos nuestra frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria que se eleva aporta calidez, aporta amor. Y entonces el hielo, nuestro corazón de hielo, nuestra mente rígida, se va disolviendo en agua, en un agua que fluye, que es cálida. Como el agua del río. El agua del río sabe lo que tiene que hacer, simplemente fluye, se deja ir. No busca, no tiene conflicto, simplemente fluye y desciende hacia la desembocadura hasta llegar al océano. Y la tercera parte, cuando elevamos más nuestra frecuencia vibratoria, el agua se convierte en vapor. Y el agua sigue siendo agua, pero ya no la vemos. Y ese es el estado sublime de la pura conciencia. Es Dios en su pura potencialidad no manifestado. Cuando somos conscientes y elevamos nuestra frecuencia vibratoria, y del estado del hielo pasamos al estado del agua líquida, al líquido, de alguna manera empezamos a despertar, empezamos a fluir con la vida. Y si seguimos
Y si seguimos elevando nuestra frecuencia vibratoria a través de la conciencia, de la presencia consciente, llegará un momento que el agua que fluye, pero que simplemente lo que hace es descender hacia abajo, ahora de lo horizontal, del descenso hacia abajo y horizontal, pasaremos al ascenso vertical. Nuestro chakra de la coronilla se abrirá completamente y nos uniremos al universo que eres. Se producirá una fusión entre tú y el universo y tendrás la absoluta certeza de que eres el universo, de que eres todo. A partir de ahí, el miedo a morir desaparecerá. Todos los miedos desaparecerán. Y vivirás en el amor, en una frecuencia vibratoria tan alta que vivirás en la abundancia y en la salud. Realmente es lo que todo el mundo, todo ser humano ansía, anhela. Así que os animo a continuar, os animo a que animéis también a personas que quieran comenzar este camino. Precisamente me viene que la semana que viene empieza un grupo nuevo de meditación, no os recordaba, pero me viene ahora. El día 13 de febrero, jueves como hoy, a las 6:30, habrá una charla informativa, gratuita, como ya sabéis. Animad, si conocéis a alguien que tenga esa inquietud o esa necesidad, animad a que vengáis, incluso podéis acompañarla o acompañarle, animarlo, para de alguna manera que este ejército consciente se vuelva cada vez más y más grande. Necesitamos a gente como vosotras, como vosotros. Necesitamos elevar la frecuencia vibratoria de este planeta, lo sabemos, ¿no? Lo necesitamos. Somos figuras importantes en esta dimensión. Por muy insignificante que tú te sientas, eres una figura muy importante en esta dimensión. Lo eres, no te quepa la menor duda.